El primer caso de factorización que vamos a estudiar es el factor común. Y este se va a estar separado en dos partes, que es cuando el factor común es un monomio y cuando el factor común es un polinomio. Para este video nos vamos a concentrar en este primer caso, cuando el factor común es un monomio. ¿Qué vendría siendo el factor común? Vendría siendo el máximo común divisor de todos los términos del polinomio. Recordemos que un polinomio está compuesto por la suma de varios monomios, entendiendo que cuando digo suma estoy hablando de su operación derivada, que también es la resta. Entonces, por ejemplo, este polinomio tiene 3 términos, este polinomio tiene 4 términos, este también tiene 4 términos. Los términos son los que van separados por más y por menos. Para empezar, voy a precisar que hay ciertos temas que son conceptos previos en los que no voy a profundizar, que es como el máximo común divisor y operaciones básicas. Entonces, lo primero que habitualmente uno hace es concentrarse en los coeficientes, ver si tienen un factor común. Otra cosa, cuando tú ves que los coeficientes hay uno que no aparece escrito, es porque obviamente es un 1. Entonces significa que ahí no tienes que buscar más nada. O sea, ya el factor común es simplemente ese 1 y no se va a escribir. Entonces aquí, fíjate que todos tienen números distintos de 1, 4, 2 y 24. El máximo común divisor de ellos es 4. Ahora, vamos, lo que llamo yo, sacar de cada uno de estos las variables comunes. Fíjate que todos tres tienen x, por eso sacas x. Y lo sacas al menor exponente. El menor exponente es 1, 1 y 2. Ah, es el 1, o sea, no se escribe ese 1. Y, todos lo tienen, entonces también sacamos la y. 2, 1 y 1 al menor exponente, que es 1. Y lo que hacemos es dividir cada uno de estos términos entre esto de acá. ¿Cómo se hace eso? Dividiendo los coeficientes entre este coeficiente, entre este 4. Y dividiendo las variables entre cada una de estas, las respectivas. ¿Y cómo se hace eso? Restando los exponentes. Entonces, para el primero, 4 entre 4 es 1. Ese 1 no se escribe, habitualmente no se escribe. ¿Cuándo sí se escribe? Cuando es lo único que queda. Es decir, en este caso no se va a escribir porque, por ejemplo, cuando dividamos x entre x también va a dar 1, tampoco se va a escribir ese, porque al dividir y a la 2 entre y, nos va a dar y a la 1. Entonces se vería raro escribir aquí 1 por 1, que no está mal, solo que cuando hagas esa multiplicación de 1 por 1 te va a dar 1. Y al multiplicarlo por y, te va a dar la misma expresión que y, porque multiplicar por 1 no hace nada, ¿no? Solamente el número queda de igual manera. Entonces, en ese caso, por eso no se escribe, sería hacer pasos de más. Entonces, luego dividimos menos 12 entre 4, eso daría menos 3. Divides x entre x, desaparece. Divides y entre y, desaparece. O sea que solo queda el menos 3. Luego divides 24 entre 4, el resultado es 6. X a la 2 entre x, queda x. Y a la 2 entre y, queda y. Así se restan los exponentes. Acá, el ejercicio finalizó. O sea, ya expresaste esto como una multiplicación, que es lo que se quiere. Y eso es la factorización, expresar como una multiplicación. El factor común acá va a ser, si mal no estoy, va a ser 4. Si te equivocas en este número no presenta mayor relevancia. O sea, incluso tú aquí puedes sacar un 2 y el ejercicio queda factorizado. O sea, ya dependerá de tu profesor qué tanto quiere de pronto, ¿cómo sería la palabra, no? Diría yo que molestar por eso. O sea, pero si tú sacas aquí un factor común 2, que todos tienen 2, eso como que no afecta mucho al final. O sea, lo óptimo es que sí saques el máximo común divisor, que es 4. Pero después puedes ir sacando ese número si es que quieres hacerlo, ¿no? Si sacaste un 2, después puedes sacar el otro 2 y así. Entonces aquí el factor común es 4. Todos tienen m. Al menor exponente es 1. Y no todos tienen n. Este tiene n, este tiene n, pero este no lo tiene. O sea que solo sacas la m. Y empiezas a dividir. 20 entre 4, 5. M a la 2 entre m. Habían dos m's. Ahora saqué una, pues va a quedar una sola. Y la n pues queda intacta. Luego divides menos 2 entre 4. Eso va a dar menos 3. M entre m desaparece.
y la n queda intacta. Y luego 28 entre 4, eso va a dar 7, m a la 2 entre m va a dar una m, y el ejercicio finalizó. Acá, estos números no tienen un factor común, el máximo común divisor es 1, o sea, y sacar ese 1 a multiplicar no tiene sentido. Mi consejo es, en caso tal de que te quede complicado descubrir el máximo común divisor de los coeficientes, no lo saques. O sea, sí, la factorización va a quedar incompleta, pero no es tan grave como parece. Ojo que estos consejos son para estudiantes después de octavo, ¿no? Porque en octavo siempre los profesores suelen pedir bastante precisión en eso. ¿Por qué? Porque factorización es el tema trascendental. En cambio, en los otros grados es un tema que aplicas en otros temas principales. Entonces aquí factor común 3, 7 y 4 no tiene. 3 menos 7 y 4 no tiene. Pero ambos tienen P y al menor exponente es 1, que está por aquí. Y todos tienen Q, que voy a escribir esta Q así, con esta barra, para que no se vaya a confundir tal vez con un número, elevado al menor exponente que es 1. Entonces lo que voy a hacer es sacar una P y una Q de todos estos, es decir, restar P al exponente de las P y de las Q, siempre restarle 1. Y entonces me va a quedar 3, P a la 3 entre P, P a la 2. Y Q entre Q, pues desaparece. Luego viene menos 7, P entre P, desaparece. Y Q a la 2 entre Q, queda Q elevado a 1. Luego sería 8, P a la 4 entre P, sería P a la 3. Y Q a la 4 entre Q, sería Q a la 3. Para este de acá, ¿cuál sería el factor común? El factor común sería 3. Luego, todos tienen A, todos tienen B, todos tienen C, pero no todos tienen D, la variable D. Solo uno la tiene, así que no. Todos tienen que tenerla para poder sacarlo como factor común. Y hay que sacarlas al menor exponente. Entonces fíjate que la A al menor exponente el que estaba, ¿cuál es? Aquí está 2, 1, 6, 1. O sea, a la 1. Luego viene B. Al menor exponente puedes comprobar que es 2. Y C al menor exponente puedes comprobar que es 2, que aparece acá. Entonces empezamos a dividir. 9 entre 3, 3. A a la 2 entre A, A. B a la 2 entre B a la 2, desaparece. Ok, todo lo estoy dividiendo siempre entre este término de acá. C a la 2 entre C a la 2, desaparece. Luego viene menos 6 entre 3, sería menos 2. A entre A, desaparece. B a la 3 entre B a la 2, B a la 1. C a la 5 entre C a la 2, C a la 3. Luego viene 2 entre 3, que sería 4. A la 6 entre A a la 5. B a la 5 entre B a la 2, B a la 3. C a la 4 entre C a la 2, C a la 2. Y por último sería 36 dividido entre 3, eso va a dar 12. Sería A entre A desaparece, B a la 2 entre B a la 2 desaparece, C a la 3 entre C a la 2 queda C a la 1 y D a la 2 no se está dividiendo con nada, queda igual. En este ejercicio, fíjate que todos los coeficientes son 1, o sea que el factor común es 1 de los coeficientes, estoy hablando de los coeficientes. Como tal, allí no se va a escribir ningún número. Ahora, ¿qué sí tienen en común todos los términos? La X. ¿Cuál es el menor exponente? 1, 2, 3 y 4. 1. Entonces saco la X. Divido X entre X. Desaparece, ¿no? Entre comillas. Pero resulta que aquí sí hay que escribir 1. Porque acuérdate que cuando yo decía algo entre algo desaparece, es porque dividíamos ese mismo algo entre ese mismo algo y el resultado como tal era 1. Y un 1 multiplicando pues no cambia el resultado. Pero acá, como es la única expresión que queda, sí que escribirla. O sea, divides esta X entre esta X y el resultado es 1. Te toca escribirla. Luego, menos X a la 2 entre X, X. X a la 3 entre X, X a la 2. Y menos X a la 4 entre X, menos X a la 3. O que es posible que estos que quedan dentro de paréntesis se puedan factorizar. O sea, que estos puedan ser factorizables o no. Pero ¿por qué los dejamos así?
Bueno, porque el único caso de factorización que hemos visto es el factor común. Y al menos estos, si se pueden factorizar, no se van a poder factorizar por factor común. Entonces, de momento la factorización está completa respecto a la temática que vamos viendo. Vamos a ver ahora dos aplicaciones de la factorización, de las que hablaba en la introducción del video. Por ejemplo, te dicen, resuelve la ecuación x a la 4 más 2x a la 3 igual a 0. Entonces vamos a resolverlo por factorización. X a la 4 más 2x a la 3 igual a 0. Cuando tú factorizas, aquí te vas a dar cuenta que la factorización va a ser x a la 3 que multiplica a x más 2 igual a 0. Y te decía en la introducción del curso, de la guía de videos, cuando en una multiplicación el resultado es 0, es porque alguno tiene la culpa. ¿En qué sentido? O sea, que alguno es tan culpable que da 0. Porque claro, acuérdate que multiplicar por 0 es el resultado 0. O sea, que aquí, este tipo de ecuaciones, ¿cómo se resuelven? Dicen, bueno, cada uno de los factores puede que tenga la culpa. O sea, o x a la 3 es igual a 0, o tienes que x más 2 es igual a 0. En ese caso, ya por procesos que no voy a entrar en detalle, aquí el resultado va a ser x igual a 0 o vas a hacer el 2 a restar para el otro lado y te va a quedar x igual a menos 2. Entonces esta expresión, si la ves como función, por ejemplo, aquí está graficada en rojo, y fíjate que estamos hallando los ceros del polinomio, es decir, esos números que al ser reemplazados aquí y allá es el valor numérico, el resultado es 0. Y como función te dan los puntos de corte en el eje X. Fíjate que el punto de corte en el eje X es menos 2 y 0. Y eso sirve para proyecciones, ¿no? De pronto cuando se generan pérdidas, cuando un objeto que es lanzado cae al suelo, etcétera, etcétera. Un millar allí de aplicaciones. Otra aplicación es simplificar expresiones. Por ejemplo, tú tienes la expresión menos 6x a la 4 más 15x a la 3 menos 12x a la 2 dividido entre 3x a la 2. Para simplificar esa expresión podemos factorizar así arriba. La factorización la voy a hacer casi que inmediata, te la dejo de tarea para que tú la hagas a tu manera y ojalá logres llegar a la respuesta que yo tengo acá. Entonces el factor común acá va a ser 3x a la 2. Entonces divido todo esto entre 3x a la 2 y me va a quedar menos 2x a la 2 más 5x menos 4. Y todo eso recordemos que está dividido entre 3x a la 2. Y aquí es útil la factorización, no tanto porque lo de arriba quedó expresado como una multiplicación, sino además de eso porque las multiplicaciones en este tipo de expresiones que son racionales, un polinomio arriba y un polinomio abajo, te permiten cancelar las expresiones que son iguales. ¿Por qué se cancelan? Porque al ser divididas dan 1. Entonces un 1 ya sea dividiendo o multiplicando no va a afectar el resultado final. Así que al final la respuesta de este ejercicio ya simplificado sería menos 2x al cuadrado más 5x menos 4. Y eso sería todo de momento.